Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Apenas llevamos una semana de año y es el momento de hacer balance del que acabamos de cerrar, del 2021. Este programa le vamos a destinar a las quejas ciudadanas, las que recibe el Procurador del Común. Y hoy tenemos con nosotros a Tomás Quintana, Procurador del Común en Castilla y León. Bienvenido a nuestras Cortes. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué destacaría del año que acabamos de pasar, del 2021? Bueno, si hiciéramos la comparación con el precedente, no con los precedentes, sino con el precedente, yo diría que la situación ha tendido a normalizarse, al menos desde la perspectiva del trabajo que realizamos en la institución. Y cuando digo normalizarse, quiero decir que se han reducido las quejas relacionadas con la COVID-19, se han reducido las actuaciones de oficio promovidas por parte del Procurador del Común en relación con la pandemia y, por tanto, eso sería, digamos, la primera apreciación que habría de hacer al comparar el año 2021 que acabamos de finalizar con el año precedente, que fue precisamente en el que se inició la pandemia y tuvimos prácticamente todo el año, digamos, vinculado a esa terrible situación de crisis sanitaria que sufrimos. Se ha cambiado la metodología también en esta ocasión. Antes se contaban todos los expedientes como quejas y ahora, para ser más precisos, se contabilizan por un lado los expedientes y por otro lado los que coinciden como quejas. Tenemos más de 38.300 expedientes recibidos, más de 2.030 quejas ciudadanas. Sigue aumentando el trabajo de esta institución propia año a año. Sí, en efecto, este año hemos considerado que lo más oportuno era cambiar la metodología del cómputo de las quejas a efectos estadísticos, porque no queríamos dar una imagen distorsionada del trabajo que realizamos. Nos parecía que, como muchas de ellas, la inmensa mayoría de ellas respondían a distintas quejas múltiples, es decir, a una misma queja presentada por una pluralidad de ciudadanos, considerábamos que era mejor contabilizar las quejas de forma individual, es decir, por asuntos concretos, de manera que esas 2.030 quejas a que acaba usted de aludir, que hemos recibido en 2021, son quejas distintas cada una de ellas, es decir, sobre temas diferentes, sobre asuntos diferentes, con independencia de que muchas de ellas, o algunas de ellas, hayan sido presentadas por una pluralidad de ciudadanos. A la hora de entrar en el fondo de las quejas, como usted decía, hay algunas que han sido múltiples, tanto por cientos de quejas como por miles de expedientes recibidos. En concreto, destaca el servicio de oncología en el Hospital del Bierzo. ¿En qué consiste este problema? ¿Por qué se queja tanto la gente? Bueno, en efecto, esta ha sido la queja que, sin ninguna duda, ha sido presentada por un número mayor de ciudadanos en la historia del Procurador del Común. Han sido más de 30.000 los ciudadanos, entiendo que son personas de la comarca del Bierzo, las que han presentado esa queja. Y se refiere precisamente al funcionamiento deficiente del servicio de oncología. Ahí se dio la coyuntura de que de la plantilla que tiene el personal de oncología, en un momento determinado, algunos de ellos se trasladaron de su puesto de trabajo a otro diferente y alguno de ellos estaba de baja, de manera que los efectivos se redujeron de una forma tan intensa que prácticamente el servicio no se podía prestar en el propio Hospital Comarcal del Bierzo, de manera que durante un periodo de tiempo, y eso es lo que motivó la queja, tuvieron que trasladarse los enfermos a León para que allí ser atendidos. Estamos hablando de una enfermedad, en fin, hablamos de oncología, por tanto, con eso ya se dice todo. Es una enfermedad pues, muy agresiva y que los que la sufren y su entorno familiar sufre mucho y, por tanto, hay que, digamos, atender de una forma absolutamente óptima para que las personas se sientan debidamente cuidadas. De manera que nosotros tramitamos inmediatamente ese importantísimo número de quejas. Y lo cierto es que, según se nos informó, y por tanto no tenemos por qué dudar de que eso sea así, de una forma al menos provisional se resolvió, si no con la ocupación inmediata de los puestos de trabajo que estaban vacantes por otros facultativos, sino mediante la traslación del personal facultativo de León al Bierzo para pasar consulta y atender debidamente a los enfermos. También han existido otras quejas en materia sanitaria, tanto simples como múltiples, relacionadas con la atención en el medio rural, la reapertura de consultorios rurales o, por ejemplo, en concreto sobre el funcionamiento del Centro de Salud de Tábara, en Zamora. Sí, ha sido una constante también a lo largo del año 2021 la presentación de quejas por el cierre de los consultorios locales.
Como se sabe, pues como consecuencia de la crisis sanitaria, los consultorios locales se cerraron, la atención presencial pues prácticamente se limitó al máximo, de manera que durante meses han estado los consultorios locales cerrados. Esto ha generado multitud de quejas en distintas localidades, normalmente pequeñas, y todavía a día de hoy se mantienen esas quejas porque no se ha normalizado al día de hoy la apertura de los consultorios locales. Al menos eso es la apreciación que nosotros tenemos a partir de la información que se nos brinda por parte de la Administración Sanitaria cuando pedimos información a partir de las quejas que recibimos, e incluso por lo que los medios de comunicación pues, nos trasladan a toda la ciudadanía a través de la información que difunden. Otra queja múltiple ha sido también para exigir la realización de un protocolo de prevención de trastornos alimenticios en el ámbito educativo y también para la atención de estos pacientes. ¿No se está poniendo suficientemente el foco en este tema y qué problemas sufren las personas con trastornos alimenticios? Bueno, la cuestión de los trastornos alimenticios, sobre todo en edades tempranas, entre escolares normalmente, hasta bueno, pues incluso adolescentes, pues es un problema de los países desarrollados. Se trata de un problema psicológico de rechazo a los alimentos bueno, pues relacionadas sobre todo fundamentalmente con cuestiones o criterios estéticos que hoy pues predominan en nuestra sociedad. Eso determina que muchas personas jóvenes pues rechacen los alimentos y enferman, y eso produce unos trastornos que llegan a veces, lamentablemente, al suicidio. Entonces, lo que sí somos también conscientes es que este tipo de trastornos, enfermedades en definitiva, tienen un largo proceso de curación. Hay que, digamos, atender debidamente a estos pacientes con una perspectiva de tiempo muy dilatada, de forma que, digamos, ha de llegarse a una situación en la que el proceso de curación se haga compatible con la vida ordinaria. Y eso requiere también pues, que estén cercanos los servicios médicos a los pacientes. Y en esa línea hemos solicitado, hemos pedido que concretamente aquí en León, que había ya una demanda por parte de los propios servicios sanitarios de la apertura de un centro de día en el que se pudieran atender a los pacientes de esa enfermedad, porque no pueden ser atendidos a través de la del servicio de atención primaria. Necesitan una atención especial que no se les podía dar en la propia ciudad. Desde el pasado 18 de octubre, la institución reabre la recogida de quejas de forma presencial y, aprovechando que hoy le tenemos con nosotros, hemos salido a la calle también para recoger esas inquietudes de los ciudadanos, tanto preguntas como opiniones sobre la institución y sobre temas de actualidad. Si le parece, le voy a empezar a enseñar una de ellas y así puede ir usted respondiendo. Realmente yo creo que la mayoría de nosotros no sabemos cómo hay que hacer para presentar una queja ante el procurador del común. Bueno, pues nosotros tratamos de facilitar al máximo la presentación de quejas ante el procurador del común, de distintas formas. Por supuesto, para los ciudadanos que residen en la ciudad de León, donde tenemos nuestra sede, pues pueden acercarse en horario habitual de oficina a presentar sus quejas de forma presencial. O en las visitas que realizamos a distintas localidades de la comunidad con un ritmo muy periódico, a través del correo electrónico, de la sede electrónica, incluso por teléfono. También relativo a las quejas, nos llegaba esta otra pregunta. ¿Qué repercusión tienen las quejas de los ciudadanos que hacemos a la hora de la resolución? Bien, pues nosotros recibimos la queja, estudiamos, hacemos la investigación correspondiente, nos informamos por todos los medios y particularmente a través de la información que requerimos a la propia administración concernida por la queja y resolvemos. Esa resolución se la enviamos a la administración con una propuesta que es en forma de advertencia, de un recordatorio de un cumplimiento legal que no se ha cumplido o recomendando un determinado comportamiento o actuación a la administración, y también se la enviamos, como es natural, al propio interesado para que conozca el contenido de esa resolución. Y la administración nos tiene que dar solución a esa propuesta que le realizamos en el plazo máximo de 2 meses. Tiene que decirnos claramente si acepta o no acepta esa resolución, y del contenido de esa aceptación o no aceptación se lo trasladamos
al propio interesado para que él tenga conocimiento de que si se ha aceptado, pues tiene que cumplir la Administración el contenido de nuestra resolución, y si no lo ha aceptado, pues nosotros ya no podemos ir más allá, porque nuestro papel se limita en proponer una solución, pero no con efectos vinculantes, porque la ley no nos permite ejercer nuestra actividad con efectos vinculantes. En materia de educación también nos han llegado algunas otras preguntas o temas de actualidad. Si él cree que va la pauta de la vacunación de los niños acorde todos a una, porque unos van a empezar el curso con vacunados y otros no. Bueno, la vacunación de los niños ha sido una decisión que se ha adoptado en los últimos tiempos, a la vista sobre todo del avance del contagio como consecuencia de la variante Omicron. Yo creo que el problema es que no hay suficientes dosis a disposición de la Administración sanitaria para poder vacunar. Creo que ese es el problema. Conforme se vayan adquiriendo o vayan llegando las dosis pediátricas para la vacunación infantil, se irá produciendo, pero yo creo que el problema es que todavía los laboratorios, entiendo, y también esto lo digo con todas las cautelas porque no tengo un conocimiento preciso del asunto, pero creo que los laboratorios están produciendo ese tipo de vacunas con una lentitud que, digamos, pues determina que no se esté dando satisfacción a la necesidad de vacunar en un tiempo muy limitado como debería ser, a los niños en el momento en que se inicia, sobre todo el segundo trimestre, que es un trimestre además en el que está afectando de forma muy particular la infección a los menores. La cantidad de temas de actualidad es grande y también nos han llegado otras cuestiones sobre el medio rural. ¿Se deberían permitir la creación de macrogranjas en el medio rural? Bien, yo creo que esta pregunta, como casi todas, no se pueden responder con un sí o un no. Yo creo que las macrogranjas es una actividad, entendiendo por macrogranjas, pues son esa actividad ganadera intensiva, que requiere para su autorización y su funcionamiento el cumplimiento de una serie de requisitos legales que a mi juicio tienen que ser muy rigurosos para que esa forma de producir sea inocua desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista sanitario, para la población que reside en un entorno cercano al lugar de instalación de este tipo de actividades. Es decir, que se pueden autorizar, se deben autorizar, siempre con el cumplimiento escrupuloso y riguroso de las exigencias legales. Y si las exigencias legales se considera que no son las debidas, habrá que modificar las normas para hacerlas todavía más rigurosas. Y esa actividad ganadera en funcionamiento ha de ajustarse en cada momento a las mejores técnicas disponibles que existan para garantizar la inocuidad de una actividad que por sí misma pues una actividad, digamos, con ciertos riesgos. Precisamente también sobre el medio rural y dentro de las 44 actuaciones de oficio que ha realizado la institución durante el año pasado, una de ellas han puesto el foco en el uso de parcelas agrícolas para la instalación de plantas de producción fotovoltaicas o conocidas como huertos solares. ¿Preocupa que la instalación de estas plantas pueda afectar al sector primario? Pues sí, aquí volvemos otra vez a dar una respuesta, tengo que dar una respuesta matizada. Yo creo que la energía fotovoltaica puede ser utilizada, debe ser utilizada, y es un medio de producción muy legítimo y que puede suplir la falta de otras formas de producción energética que sean más agresivas para el medio ambiente. Ahora bien, a eso hay que compatibilizarlo con el desarrollo del sector primario. Y en ese sentido, nuestra postura es que sí a los huertos solares, sí a las plantas de producción de energía fotovoltaica, pero fundamentalmente, por decirlo de una forma sintética, siempre que se realice en terrenos no productivos o terrenos semiproductivos, no en aquellos terrenos que estén en plena producción agrícola e incluso que hayan sido objeto de algún tipo de medida de fomento o de ayuda pública, como por ejemplo porque han sido beneficiados del regadío o han sido objeto de concentración parcelaria o de otro tipo de ayudas dirigidas a la producción agraria y que precisamente por eso pues, sería contradictorio, a nuestro juicio, que en un momento determinado, en plena producción, se cambie ese uso agrícola por un uso que bien puede ser atendido
en otros terrenos que tengan una escasa producción o sean improductivos. Durante estos 2 últimos años de pandemia, probablemente de los temas que más se ha hablado son de sanidad y de las residencias de personas mayores. También dentro de las actuaciones de oficio ponían el foco en la duración de las listas de espera de las residencias de personas mayores públicas. ¿Cuánto tiempo puede llegar a esperar un usuario para conseguir una plaza? Bueno, ahí también nosotros hicimos una actuación en su momento, esto fue a principios del año 2021, porque he sabido que durante el año 2020 pues, hubo muchos fallecimientos no en todas, pero sí en numerosas residencias de mayores, y lógicamente eso supuso una ocupación menor de aquellas residencias en las que se habían producido esos fallecimientos. Y considerábamos que no se estaba atendiendo debidamente a la ocupación, bueno, porque había que compaginar ciertamente los controles sanitarios de las personas de nuevo ingreso con el mantenimiento de unas condiciones de seguridad adecuadas en las propias residencias en las que había plazas vacantes precisamente, o entre otras razones, pero fundamentalmente por el fallecimiento que había habido en ese centro residencial. Y bueno, pues entendíamos que había que agilizar necesariamente los controles, que no perdieran rigor dichos controles, pero agilizar los controles para que se fueran ocupando aquellas plazas en función de la demanda de usuarios. Y también iniciamos una actuación de oficio en 2021 para ver cómo se estaban realizando la aplicación de las medidas de seguridad, qué resultados estaban obteniendo a nivel de contagios, tanto de residentes como de personal trabajador de las mismas, etc. Y hemos finalizado esa actuación de oficio justamente con el final de este año 2021, pues viendo cómo se ha realizado todo ese proceso de normalización, por así decirlo, para que la vida en las residencias de mayores sea segura desde el punto de vista sanitario. Sobre sanidad también nos han llegado algunas cuestiones en la calle. Vamos con otra más, si le parece. Yo quería preguntar al defensor del común si le están llegando quejas de la ciudadanía en cuanto a los mensajes desconcertantes, confusos, que llegan tanto a través de las administraciones públicas como a través de los medios de comunicación en cuanto a la pandemia. El ciudadano no sabe a qué atenerse porque están llegando mensajes desconcertantes. Pues realmente no nos han llegado quejas en ese sentido. Somos conscientes de que las medidas que se adoptan en unos casos son confusas en relación con las anteriores, a veces pueden ser incluso contradictorias, no se transmiten, digamos, con la debida claridad, y las situaciones también, hay que entender, son cambiantes y por tanto son cambiantes las medidas que se van adoptando en cada momento, y el ciudadano, que está ocupado lógicamente con sus quehaceres diarios y sus problemas diarios, pues no tiene un conocimiento absoluto y cabal de todas las cuestiones pormenorizadamente que se van, en cuanto a medidas que se van adoptando y por tanto de cumplimiento necesario, voluntario, obligatorio, etcétera, de las mismas. Yo entiendo que es un problema que se deriva quizás de la falta de comunicación de esas medidas, también de la premura con que se tienen que adoptar ante situaciones cambiantes, porque se van produciendo nuevas olas, en fin, hay situaciones que generan esa incertidumbre en la ciudadanía, de la que sufrimos todos los ciudadanos, evidentemente. Pero a la pregunta que realiza el ciudadano, ese problema en concreto, del que yo soy consciente que existe, no se ha producido en términos de presentación de quejas. Para finalizar con las aportaciones de la calle, queríamos plantear también esta otra que nos ha llegado sobre las entidades bancarias. Los jubilados en general, no digo que todo el mundo, pero tenemos muchísimos problemas pues, para hacer gestiones, para hacer historias, y más como está lo que está pasando ahora mismo. Ahora todo tiene que ser por mediación de citas, por mediación de... Muy mal, o sea, nos atiende muy mal, en general, ¿eh? Una de las cosas, cuando va un jubilado, le atiendan personalmente, que no tenga que estar ahí manipulando a lo mejor el cajero con cosas que no te salen, que no sé qué. O sea, te atiendan directamente, que haya una ventanilla para atender a los jubilados, en ese sentido. O sea, para hacer cualquier trámite. Yo creo que la pregunta hay que situarla en lo que se conoce como la brecha digital. Las personas mayores, sufren esa brecha digital. La sociedad está avanzando a una velocidad tremenda en cuanto a la digitalización
y sobre todo, bueno, pues, pero eso está afectando de una forma negativa a muchas personas que se van rezagando de ese proceso de aprendizaje y no están acompañando a ese proceso de digitalización de la sociedad. Pero es una reflexión no tanto como procurador, sino como ciudadano, porque realmente la institución no ha recibido quejas en relación con este asunto, también porque forma parte no tanto del control que pueda realizar el procurador del común, de la actividad de la administración autonómica o de las entidades locales, sino más bien formaría parte, digamos, de un problema más global en el que quizás sean las instituciones del Estado las que tendrían que, si acaso, tomar en cuenta el problema que suscita la reflexión que hace el ciudadano en su pregunta, ¿no? Y por tanto, yo en este caso pues tengo que manifestar mi opinión como ciudadano más que como procurador, porque realmente no me he recibido quejas de esa naturaleza. Por tanto, creo que la cuestión, en definitiva, es esa brecha digital que se produce. No solamente no es la única brecha digital que se está produciendo, también se produce en el medio rural, el medio urbano, por ejemplo, y por supuesto también las personas mayores o personas más jóvenes y más habituadas al manejo de los medios virtuales o electrónicos. Por tanto, es una cuestión que yo creo que tiene que resolverse mediante, en la línea de lo que apuntaba el ciudadano, una atención especial a aquellas personas que en un momento determinado no llegan a tener los conocimientos necesarios para servirse de los medios digitales. Además de procurador del común, es comisionado de la transparencia. Preguntarle también por qué tal se está desarrollando esta labor y también ahora estamos en una situación en la que la sociedad exige que seamos más transparentes, y preguntarle por su opinión sobre si las administraciones están actuando a la altura con lo que se exige por parte de la sociedad. Bueno, pues efectivamente el procurador del común tiene también la vertiente de comisionado de transparencia, presidente de la comisión de transparencia, y como tal somos los garantes, en definitiva, de la transparencia de las administraciones públicas en la Comunidad de Castilla y León. La transparencia es algo que es relativamente novedoso. Se inicia hace algunos años, va evolucionando siempre a más, con mayores exigencias, mayor rigor en cuanto a los niveles exigidos a las administraciones públicas, y eso es un proceso en el que nosotros estamos inmersos para exigir que se cumplan las normas de transparencia. Las administraciones públicas van aceptando los nuevos modos que exige la legislación de transparencia. Pero también es verdad que, aunque desde el punto de vista, digamos, del propio funcionamiento de las administraciones públicas hubiera una voluntad de cumplimiento, en algunos casos ese cumplimiento no es fácil. Pensemos en Castilla y León, que es donde estamos, en que una gran parte de los municipios de Castilla y León, la mayor parte de los municipios, son muy pequeños y tienen dificultades para cumplir las exigencias y requisitos exigidos por la legislación de transparencia. Por tanto, estamos en un proceso en el que nosotros intentamos, digamos, no solamente exigir el cumplimiento, sino también hacer una labor didáctica para que esa forma de trabajo transparente que tienen que realizar las administraciones públicas, y que ya es un deber legal, sea real y, por tanto, vayan cumpliendo progresivamente con el mismo. Ya para finalizar, comenzamos el año 2022. ¿Qué actuaciones de oficio tienen previstas? ¿Han detectado en algún ámbito algo sobre lo que haya que analizar, sobre lo que haya que incidir? Bueno, pues hay una actuación de oficio que hemos concluido ahora mismo, en la que pretendemos poner en valor el patrimonio artístico y particularmente los castillos, fortalezas, torres de defensa, murallas, etcétera, de la comunidad autónoma, porque consideramos que se tiene que hacer un esfuerzo por parte de las administraciones públicas de poner en valor estos elementos de nuestra historia, de nuestra cultura, para que sean también no solamente vestigio de nuestro pasado, sino también sirvan para el desarrollo del futuro y particularmente de aquellos entornos rurales, para que sean también un elemento de dinamización no solamente cultural, sino económico de las zonas en las que se ubican. Tomás Quintana, procurador del Común en Castilla y León y comisionado de la Transparencia, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Muchas gracias a ustedes y a su disposición.
Nosotros nos despedimos por esta semana. La próxima seguiremos hablando con las instituciones propias de Castilla y León para conocer su labor y el balance que hacen del año 2021. Les esperamos.